Nivel 4, Descubriendo mi misión. Sesión 1, Descubriendo mi misión de vida. Bienvenidos. Hasta ahora te has comprometido a, primero, ser miembro de la iglesia, que es lo que vimos en el nivel 1. Segundo, los hábitos para la madurez espiritual, que es el nivel 2. Y tercero, tener un ministerio en nuestra iglesia, lo que estudiamos en el nivel 3. Las bases para esta clase son 4 principios, 4 bases. La primera es que fui creado para cumplir el propósito de Dios, tal como lo revela el Espíritu Santo en Proverbios 16:4. Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para su propósito. La segunda base es que Dios planeó la misión de mi vida antes de que yo naciera, como lo asegura Dios mismo en Efesios 2:10. Efesios 2:10: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mi misión de vida, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que incluso naciéramos, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, tiene 2 elementos. El primero son los elementos universales, lo que Dios llama a todos, y lo segundo son los elementos únicos, lo que Dios ha diseñado que yo haga. En este nivel enfocaremos la parte universal. En el cayado del pastor veremos la parte única, que es el entrenamiento para líderes. Es muy lógico pensar que si yo no obedezco y no aplico lo que a todos les toca por igual, no voy a poder descubrir mi misión particular, mi llamado particular, y poder llevar a cabo esa misión personal, individual, única, que Dios preparó para cada uno de antemano, para que viviésemos en ella. La tercera base de esta clase es que mi tarea primordial en la vida es cumplir mi misión de vida, tal como lo expresó el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pablo dice: lo más importante es que complete mi misión y lleve a cabo la obra que me encomendó el Señor Jesús, que es el de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y la cuarta base para esta clase es que cumplir mi misión de vida trae gloria a Dios, como lo aseguró Jesús mismo en Juan 17:4. En Juan 17:4 Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la misión que me encomendaste. Es Jesús hablando al Padre. La meta de esta clase es que yo comprometa el resto de mi vida a descubrir y cumplir la misión de vida para la que Dios me ha creado, usando mi tiempo, talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde me lleve o lo que cueste. Que yo comprometa el resto de mi vida a descubrir y cumplir la misión de vida para la que Dios me ha creado, usando mi tiempo, talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde me lleve o lo que cueste. En 2 de Corintios 5:9 y 10:13, Pablo dice: nosotros nos empeñamos en agradarle. Nuestra meta es dar la medida al plan de Dios para nosotros. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos abrir la Escritura, abrir tu palabra, Señor, y descubrir por medio de lo que Jesús nos ha enseñado cuál es la misión para nuestra vida. Ayúdanos a descubrir nuestra misión universal y poder ser fieles en cumplir con esa misión, para que entonces seas tú quien nos muestres la misión particular, la misión única que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Primera sesión: Descubriendo mi misión de vida. Para descubrir tu misión de vida debes entender primero 2 cosas. Primero, el propósito global de Dios al crear al ser humano, y la segunda cosa que debemos entender es la misión de Jesús al venir a la tierra.
Veamos entonces primero el propósito de Dios al crearnos. Descubramos los 4 propósitos que revela la Escritura por los cuales Dios nos creó a cada uno de nosotros. Primero, fuimos creados para tener una relación con Dios, como está escrito en Génesis 1:26 y Efesios 1 del 4 al 5. En Génesis 1:26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En Efesios 1 del 4 al 5 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Dios nos creó para tener compañerismo, intimidad, amistad con Él. Fuimos creados para amar a Dios y ser amados por Él, por medio de una relación personal e íntima, de compañerismo, de amistad, de hijo a padre. Y hasta que no cumplamos ese propósito, hasta que no entendamos eso, no vamos a encontrar ninguna satisfacción en esta vida y ninguna de nuestras relaciones humanas va a funcionar como debería. El segundo propósito es que fuimos creados para ser como Cristo, tal como lo asegura el Espíritu Santo en Romanos 8:29, 1 Corintios 15:49 y 1 Juan 3:2. En Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra versión lo dice más claro: Dios supo lo que Él estaba haciendo en el mismo principio. Él decidió en el comienzo formar las vidas de aquellos que lo aman en las mismas líneas como la vida de su Hijo. Nosotros vemos la forma original e intencional de nuestras vidas en Jesús. 1 Corintios 15:49. Así nosotros, dice Pablo, que somos ahora como Adán, el hombre terrenal, así nosotros seremos algún día como Cristo. 1 Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Cristo venga de nuevo seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él realmente es. De hecho, cuando nos han dicho Dios tiene un plan para tu vida, ¿sabe cuál es ese plan de Dios para nuestra vida? El plan de Dios para nuestra vida es que seamos transformados a la imagen de Jesús, que lleguemos a ser semejantes a Jesús en carácter, en conducta, en acción. Ser como Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús y comportarnos como Jesús. Al recibir a Jesús fuimos hechos un espíritu con Él, y por eso tenemos la mente de Cristo, y por ende la capacidad de pensar sus pensamientos. El Espíritu Santo nos exhorta a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y que, si decimos que estamos en Jesús, debemos andar como Él anduvo, haciendo bienes y sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cómo podemos ser transformados a la imagen de Jesús en la práctica? La respuesta a esta pregunta está en Romanos 12, del 1 al 2. Y dice así el Espíritu Santo: así que, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Dios habla hoy traduce Romanos 12, 1 y 2 un poco más claro, y dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ser transformados a la imagen de Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús y comportarnos como Jesús.
El plan de Dios es que lleguemos a ser como Cristo. Y eso significa ser como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, comportarnos como Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, nuestra conducta, es el resultado de lo que sentimos, de nuestras emociones. Nuestros sentimientos son el resultado de lo que pensamos, de lo que hay en nuestra mente. Si alimentamos nuestra mente con pensamientos de ira, venganza y odio, vamos a sentir enojo y furia. Y obviamente vamos a cometer actos violentos. Si alimentamos nuestra mente con desilusión y derrota y fracaso, nos vamos a sentir tristes y desanimados, y como resultado nos vamos a deprimir y hasta corremos el riesgo de quitarnos la vida. Todo comienza con la mente, con nuestros pensamientos. Por eso el Espíritu Santo dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, cambien su manera de pensar. A nosotros nos toca transformarnos, nadie más lo puede hacer por nosotros. Es una decisión personal. Esa es la forma práctica para ser transformados a la imagen de Jesús. Tomar la firme decisión de transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Jesús. Ya que tenemos la mente de Cristo y si llenamos nuestra mente con la palabra de Jesús, con la palabra de Cristo, por medio de leerla, oírla, transcribirla, meditarla, memorizarla, estudiarla y enseñarla a otros, si lo hacemos, vamos a ir siendo transformados gradualmente. Por eso es que el Espíritu Santo insiste en el Nuevo Testamento: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, la palabra de Cristo esté gobernando sus corazones y sus mentes. A medida que vamos llenando nuestra mente con la palabra de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Apocalipsis, y vamos leyendo la Biblia buscando a Cristo, y leemos la Biblia en Cristo y la guardamos y la atesoramos, nuestros sentimientos van cambiando de tristeza a alegría, de desilusión a ilusión, de fracaso a victoria, de negativo a positivo, de esclavitud a libertad, de rebeldía a obediencia, de odio a amor, de debilidad a poder, de miedo a fe y de preocupación a paz. Y eso va a producir en nosotros que nuestras acciones, que nuestro comportamiento sea semejante al de Cristo. Y así es como somos en la práctica transformados a la imagen de Cristo. Tomando los dos primeros propósitos como base, el tercer propósito es que fuimos creados para servir a sus propósitos, como lo asegura el Espíritu Santo en Efesios 2:10. Efesios 2:10: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si fuimos creados por Dios para tener una relación de intimidad con Él y recibir de Él todo lo que necesitamos, y el plan de Dios es hacernos como Cristo, que seamos el reflejo de Cristo, que Cristo mismo viva su vida en nosotros, de manera que seamos nosotros transformados a su carácter, entonces tenemos que servir a estos propósitos. Tenemos que andar como Cristo anduvo, ni más ni menos. Y el cuarto propósito es que fuimos creados para vivir eternamente, como lo confirma la Biblia en Eclesiastés 3:11 y Efesios 1-10. Eclesiastés 3:11: Dios ha plantado eternidad en el corazón humano. Efesios 1:10 dice: este es su propósito, que cuando el tiempo sea cumplido, Él nos reunirá a todos para estar para siempre con Él en Cristo. Esta vida es una preparación para la vida en la eternidad. Esta vida es una preparación para la vida en la eternidad. Todo lo que hacemos en esta vida va a tener un eco, va a tener una consecuencia, va a tener un reflejo eterno. Todo lo que hago hoy va a afectar la eternidad. Todo lo que hago en mi vida me va a afectar o beneficiar para cuando ya no esté en esta tierra, porque fuimos creados para vivir para siempre. Por eso Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre, y la Escritura revela
que una de las peticiones que Él hace al Padre es que nos sea dado el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, esa esperanza bienaventurada y gloriosa de su segunda venida, que Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar a vivir con Él y con el Padre a las moradas que fue a preparar para nosotros en la eternidad, y que, sabiendo esto, estemos plenamente convencidos de que este mundo no es nuestro hogar, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, cuando regrese con gran poder y con gran gloria, y que en esa esperanza nos purifiquemos a nosotros mismos para que, como peregrinos y extranjeros en este mundo, nos abstengamos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma y vivamos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso debemos entender a plenitud la misión de Jesús en la tierra, y hay 3 verdades fundamentales a entender. Empecemos por conocer el problema, que es la realidad de que nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios, como Dios mismo lo expresa en Isaías 59:2. En Isaías 59:2 el profeta Isaías nos dice: son las iniquidades las que los separan de Dios, son sus pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. No es que Dios no esté cerca, no es que Dios se esconda o no quiera. Lo que pasa es que el pecado nos separa de Dios. La segunda verdad es la solución de Dios, que es que Él tomó la iniciativa para traernos de regreso a Él, como lo dice Jesús y el Espíritu Santo en Juan 3:16 y en 2 Corintios 5:19. En Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba con Cristo restaurando al mundo consigo mismo. Entonces, ya que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa y quien decidió restaurar nuestra relación con Él, eso nos lleva a la tercera verdad en la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la misión de vida de Jesús? La misión de vida de Jesús se ve claramente expresada en los siguientes 5 versículos. Pongamos mucha atención. En Lucas 4:43, Jesús dice: ¿debo anunciar las buenas nuevas sobre el reino de Dios? Esto es lo que me enviaron que hiciera. En Lucas 19:10, Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Ya estamos condenados al infierno. Todos vamos para allá. Somos una raza caída, condenada al infierno. Lo que Jesús hace es venir como humano a una humanidad caída, perdida, destinada al infierno por la eternidad. Jesús viene a buscar y a salvar, a rescatar lo que ya se había perdido. Vino a salvarnos de nuestro destino inevitable. Por eso es nuestro Salvador. En Juan 10:10 Jesús dice: yo vine para dar vida, la vida en abundancia. Jesús no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a rescatarnos, sino que vino a darnos vida, a los que estábamos perdidos. Vino a resucitarnos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino a darnos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia, una vida plena, la única vida que vale la pena vivir, y la única vida por la cual vale la pena vivir. En Juan 12:47 Jesús dice: no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. En Juan 18:37 Jesús dijo: yo para esto nací y entré en el mundo, para decirles la verdad a las personas. Todo se puede resumir en anunciar el Evangelio del Reino de Dios, que es la encomienda que el Padre le dio a Jesús y que Jesús nos dio a nosotros, para lo cual nos dio su Espíritu Santo, a fin de que recibamos poder para ser testigo de Jesús desde el lugar donde nos encontramos hasta lo último de la tierra. Ahora pues, conociendo el propósito para los cuales nos creó Dios y la misión de Jesús, surge la siguiente pregunta que todos debemos hacernos y responder. ¿Por qué la misión de Jesús debe importarme? Existen en la Escritura 10 factores que me motivan
10 factores por los cuales la misión de Jesús me debe importar y debo entender para descubrir mi misión de vida. Primero, si quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe incluir su misión de vida, tal y como lo dijo Jesús en Juan 17:18. En Juan 17:18, Jesús oró al Padre: como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Jesús nos da su misión para que llevemos a cabo, así como el Padre le dio una misión a Él. Si tú y yo fuimos creados para ser como Jesús, nuestra misión de vida debe ser la misión de vida de Jesús. Muchos dicen a veces con nostalgia: ojalá Jesús caminara otra vez entre nosotros, para que haga su obra tal y como la hizo hace 2000 años. Y suspiran. Pero anhelan eso porque no han entendido el Evangelio. Jesús vive en nosotros y es por medio de nosotros que quiere seguir haciendo la obra que Él inició. Algunos preguntan: ¿qué haría Jesús si viniera otra vez en persona en este tiempo moderno en que vivimos? Pero tampoco han entendido el Evangelio, porque Jesús, el día de hoy, quiere seguir haciendo lo mismo que hizo en sus 3 años de ministerio en cada uno de nosotros y por medio de nosotros, y lo sigue haciendo por medio de los que han obedecido el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús vive y se manifiesta por medio de su cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Jesús quiere ver con tus ojos, oír con tus oídos, hablar con tu boca, caminar con tus pies, tocar con tus manos, sentir con tu corazón, pensar con tu mente, a fin de seguir cumpliendo la misión que recibió del Padre, y de esa manera tú y yo podemos cumplir la misión que hemos recibido de Él. Por eso es que en el segundo factor podemos asegurar con toda verdad y autoridad que Jesús espera que yo continúe su misión en el mundo. En los siguientes 5 versículos están reveladas las 5 grandes comisiones de Jesús. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús da la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. En Marcos 16:15 nos da otra comisión: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En Lucas 24:47 Jesús dice: con mi autoridad lleva este mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, empezando en Jerusalén, para el perdón de pecados por todos los que se vuelven a mí. En Juan 20:21 Jesús le dijo a los discípulos: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En Hechos 1:8 Jesús lo asegura, Jesús lo promete, pues este no es un mandamiento, sino una promesa, una profecía, una declaración. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y a los confines de la tierra. Aquí nos está diciendo cómo, de qué manera, cómo podemos cumplir su misión, la gran comisión del Señor Jesús, porque el método de Jesús son las personas. Hay una leyenda escocesa que cuenta que cuando Jesús llegó al cielo, los ángeles, ansiosos, lo rodearon y le preguntaron: ¿y tu obra en la tierra, quién la continuará? Y Jesús les dijo: yo enseñé a unos cuantos hombres a hacer cuanto yo hice, y los mandé a hacer lo mismo. Y le dijeron los ángeles: ¿no tienes otro plan? Si ellos fallan, ¿no tienes otro plan? Y Jesús dijo: no tengo otro plan. Y le dijo otro ángel: ¿y si fallan? Y Jesús dijo: no fallarán, ese es mi único plan. Porque Jesús había hecho las cosas tal y como el Padre se las había mandado. Y si nosotros hacemos las cosas tal y como Jesús nos las ha mandado, no fallaremos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es fiel y ha funcionado hasta el día de hoy. Pues 2000 años después, aquí estamos, aprendiendo de Jesús y queriendo con todo nuestro corazón servirle, porque lo que Jesús estableció sí funciona. Tercer factor: compartir las buenas nuevas es mi responsabilidad. Así lo definió el Espíritu Santo en Ezequiel 3:18 y en 1 Corintios 9:16. En Ezequiel 3:18 le dice Dios a Ezequiel:
adviértele para que viva. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. En 1 Corintios 9:16 dice Pablo: predicar las buenas nuevas es mi deber, es algo que debo hacer, pues ay de mí si no predico el evangelio. El apóstol Pablo clamaba: ay de mí si no anunciara el evangelio, no en un tono de temor, sino que, como era lo que más le apasionaba, le aterraba no hacerlo. Es como a alguien que le apasiona el fútbol y que quiere estar todo el tiempo jugando, estar en el campo de juego, y sufre cuando por enfermedad u otra causa no puede hacerlo, y cualquier oportunidad que tiene la aprovecha para jugar fútbol, porque ama el fútbol, es lo que le apasiona, y así debería ser el evangelio, que cuando lo entendemos es lo más emocionante, lo más maravilloso que podemos hacer en esta vida, al grado que el solo pensar que no lo podemos hacer nos aterre, nos provoque tristeza y desesperación no poder hacerlo. Si soy un cristiano, mi misión no es opcional. No es algo que podamos decir, bueno, si tengo tiempo lo hago. O mejor, que lo hagan otros. Eso no es para mí. Cuarto factor, compartir las buenas nuevas es el más grande privilegio que existe, tal y como lo revela el Espíritu Santo en 2 Corintios 5:18 y Romanos 1:16. En 2 Corintios 5:18 dice que Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser reconciliados a Él. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado. Así que somos embajadores de Cristo. En Romanos 1:16 dice: me siento orgulloso de las buenas nuevas porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿De verdad el predicar el evangelio es lo más importante que podemos hacer en la vida? Se cuenta que cuando hubo la crisis en Estados Unidos de Watergate, la credibilidad de la gente hacia los políticos por causa de Richard Nixon y de los que estaban en su gabinete se había perdido totalmente. Durante muchos años, quien les tomaba el juramento con la Biblia a los presidentes era el Dr. Billy Graham, el más grande evangelista de todos los tiempos. Él es el que oraba por el presidente que se iba y oraba por el presidente que entraba. Entonces la gente empezó a hablar de que sería muy bueno que Billy Graham se postulara como un candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos. Hoy le llaman al presidente de los Estados Unidos el hombre más poderoso del mundo. O sea que ser presidente de Estados Unidos es como llegar a lo más elevado que se puede llegar sobre la tierra, de acuerdo a la opinión de la gran mayoría. Entonces, fueron las televisoras CBS, CNN y otras a entrevistar a Billy Graham, a preguntarle, porque todas las encuestas apuntaban a que si Billy Graham se postulaba como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ganaría por los escándalos y la falta de credibilidad que ya había sobre los políticos de esa generación. Pero Billy Graham había rechazado rotundamente la oferta y le dijeron: toda la gente votaría por usted si usted se postula para presidente de los Estados Unidos. Y entonces le preguntaron: ¿por qué ha rechazado serlo? Y Billy Graham dijo estas célebres palabras: soy un evangelista, no me voy a rebajar a ser el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Te das cuenta? Si tú puedes hablarle el evangelio a una persona, por muy humilde que seas, por muy humilde que seamos, por muy pobres que seamos, tú y yo estamos haciendo algo que ningún presidente, ningún gobernante, ningún millonario, ningún científico, ningún poderoso puede hacer. Porque los gobernantes pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pueden mejorar su salud, mejorar su economía, mejorar su ambiente, darle seguridad, pero nadie puede dar paz. Ningún gobernante, ninguna ciencia, no hay medicina para la paz, no hay medicina para el gozo, no hay medicina para quitar las drogas y los malos hábitos, no hay medicinas para sanar las heridas del corazón, las heridas del alma, no hay ciencia ni política que puedan tomar el corazón de un muchacho y arrancarle la adicción a las drogas, no lo hay. El único que lo hace, lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo es Jesucristo.
Entonces, lo que tú y yo hacemos cuando le predicamos de Cristo a otro, cuando llevamos el evangelio a otros, créelo. Tienes que saberlo, grábalo en tu mente y en tu corazón. Lo que hacemos al evangelizar es 1,000,000,000 de veces más importante que lo que cualquier gobernante poderoso, cualquier político o millonario pueden hacer. Quinto factor, estoy agradecido por lo que Jesús ha hecho por mí, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su pura gracia, como dice en Efesios 2:12, Romanos 1:4 y en 2 de Corintios 5:14. En Efesios 2:12 dice: recuerden que en el pasado estaban sin Cristo, sin esperanza y no conocían a Dios. Romanos 1:14 dice: porque yo tengo un gran sentido de obligación a las personas en nuestra cultura y a las personas en otras culturas. Los que conocemos a Cristo debemos por agradecimiento devolver el favor, porque alguien pagó el precio de orar por nosotros, de hablarnos la buena nueva y soportar burlas y desprecios. Ahora nosotros debemos pagar el precio de llevar el mensaje a otros. Los hombres están desesperadamente perdidos en Cristo. Así lo asegura la Biblia en Hechos 4:12 y Romanos 10, del 13 al 14. En Hechos 4:12 enfáticamente dice: Jesús es el único que puede salvar. El nombre de Jesús es el único poder en el mundo que se ha dado para salvar a los hombres. Solo somos salvos a través de él. En Romanos 10, del 13 al 14, asegura: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio si es en realidad lo único que los puede salvar? La humanidad entera está desesperadamente perdida sin Cristo. Fuera de Jesús no hay salvación, pero Satanás ha puesto un velo en los ojos de ellos y les ha perturbado, y la tarea es difícil. Hace muchos años, en la cárcel de Puebla, en los años 80, un joven preso estaba muy interesado, muy tocado por Dios. No se perdía una sola clase, asistía a cada reunión que hacíamos y muy entusiasmado tomaba nota de todo lo que se predicaba y se enseñaba. Pero de pronto dejó de ir. Cuando preguntaron por él, porque no venía, le dijeron a los hermanos que ya no iba a las reuniones porque lo habían ofendido y se sentía insultado. Entonces los hermanos lo buscaron y le preguntaron: ¿en qué te ofendimos? Siempre hemos procurado respetarlos y amarlos como Jesús nos enseñó. Y este joven preso dijo: es que ustedes insultaron mi religión, insultaron las cosas en que yo creo desde niño, las cosas que me inculcaron mis padres. Le dijeron los hermanos: ¿cuándo lo hicimos? Nunca hemos hablado mal de ninguna religión, pues una de las cosas que tiene que aprender alguien que predica el evangelio, alguien que sigue a Jesús, es que Jesús nunca insultó la religión ni las creencias de nadie. Y le dijeron los hermanos: ¿cuándo te insultamos? Nosotros tratamos de hacer las cosas como Cristo. ¿Cuándo hemos hablado en contra de alguna religión o hemos insultado la tuya? Y el joven dijo: pues así directamente en contra de mi religión, pues no hablaron. Pero ustedes dicen y repiten que sin Jesús nadie se va a salvar, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que fuera de Jesús no nos podemos acercar a Dios y que si no es a través de Jesucristo no podemos ser salvos. Y entonces están diciendo que los santos y las vírgenes en quienes yo creo y me enseñaron a adorar no sirven y que no salvan. Le dijeron los hermanos a este joven: pues desafortunadamente eso es lo que la Biblia dice y tenemos que hablar lo que dice Dios. Entonces el joven se fue muy ofendido. La verdad es que Dios nos ha dejado un trabajo muy difícil, porque tenemos que decirle a la gente que lo único que funciona es Jesús. Y si lo único que funciona es Jesús, ¿dónde quedan todas las religiones? El entendimiento general de la gente es que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios, que todas las religiones adoran al mismo Dios con diferente nombre, pero eso es totalmente falso de acuerdo con lo que enseña Jesús.
Si alguno piensa que la religión que tiene es la religión verdadera, eso es totalmente erróneo de acuerdo con lo que enseña la Biblia. No existe ni religión verdadera, ni denominación verdadera, ni iglesia verdadera. No existe. Si alguien dice, mi iglesia es la verdadera, eso no es cierto, porque hay un solo camino, una sola verdad, una sola Biblia, una sola vida. Y no es una institución, ni una denominación, no es una filosofía, ni una doctrina, ni una asociación. Es una persona y se llama Jesús. Entonces, si la gente rechaza el evangelio, es porque aman más las tinieblas que la luz. Como dijo Jesús, es porque no quieren reconocer sus pecados y abandonarlos y rendirse ante el único que les puede dar salvación y vida eterna, que es Jesús. Séptimo factor. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Lucas 15 nos muestra esa maravillosa historia del hijo pródigo que se pierde. El padre lo esperaba y lo recibió, no importa todo lo que hizo. Esta verdad, Dios la confirma en 1 Timoteo 2:4 y en 2 de Pedro 2:9. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios no hace acepción de personas. En 2 de Pedro 2:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas cambien sus corazones y vidas. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Dios desea eso. Dios anhela que todos se salven, y la manera como ha establecido que se haga es a través de usted, de ti, de mí y de cada uno de los que estamos aquí. Él quiere usar tu vida, porque a través de tu vida, Él quiere llegar hasta el corazón del último habitante que esté en el lugar más recóndito de esta tierra, empezando con los que nos rodean, por nuestros vecinos y los de nuestra casa. Octavo factor. Seré recompensado por toda la eternidad, tal como está revelado en Colosenses 3:24. En Colosenses 3:24 dice, recuerda que recibirás el premio del Señor que prometió a sus escogidos. ¿Qué tan trascendental e importante es que hablemos de Jesús a todos los que nos rodean? Se conoce la historia de un hombre de más de 70 años que contó que había nacido en un hogar cristiano, había estudiado en una escuela cristiana y se había graduado de una universidad cristiana como pastor y teólogo. Cuando su papá murió, él se quedó al frente de la iglesia que su papá había levantado y la pastoreó. Él era hijo de pastores de 5 generaciones. Y sucedió algo muy dramático en su vida. A los 40 años él venía manejando su carro en la autopista y tuvo un accidente. El auto se volteó y él dice que recuerda que fue llevado a través de un túnel de luz a toda velocidad. Esto que pasó para él fueron unos cuantos minutos, pero transcurrieron muchas horas después de eso. Al final del túnel de luz, él vio los pies del Señor Jesús como bronce bruñido. Levantó los ojos y vio esas ropas blancas resplandecientes, ese cinto de oro tal como lo menciona Juan en el Apocalipsis. Pero cuando quiso ver su rostro, los ojos como llama de fuego lo penetraron hasta lo más profundo de su ser y discernió tristeza en la mirada del Señor Jesús y le preguntó, ¿por qué estás triste, Señor Jesús? Y el Señor Jesús le contestó con otra pregunta, ¿por qué vienes solo? Dice que Jesús extendió la mano y dijo, todavía no es su tiempo, que regrese. Y testifica que un remolino, un torbellino, lo atrapó, lo levantó y lo regresó por ese mismo túnel por donde había llegado. Mientras iba de regreso, toda su vida pasó enfrente de sus ojos, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la escuela cristiana, de la escuela cristiana a la casa, de la casa a la iglesia, y toda su vida no había ganado a uno solo para Cristo, no había ganado para Cristo a una sola persona, ni siquiera lo había intentado jamás, no había testificado de su fe de manera individual a una sola persona en toda su vida, en sus 40 años de vida. Entonces se dio cuenta de que las personas que él llamaba al altar para recibir a Jesús era gente que ya habían sido ganadas por otros en su iglesia y que realmente él no podía recordar a una sola persona que hubiese dicho,
A él yo lo evangelicé, a él yo le hablé de Cristo, yo lo gané para Cristo y es mi hijo espiritual. Cuando abrió los ojos y volvió a la vida, estaba en la morgue, a punto de que le practicaran la necropsia, ¿no? Que algunos llaman autopsia, pero no puede ser porque el prefijo auto es uno mismo, ¿no? Es necropsia. Cuando estaban a punto de abrirlo, a punto de meterle el cuchillo, detuvo la mano del que le iba a meter el cuchillo. Las 4 personas que estaban allí, enfermeros, médicos, se espantaron mucho, ¿se imagina? Ya está muerto, ya está, ya está frío, ya lo van a abrir y de pronto se despierta y le agarra la mano al que le va a abrir con el cuchillo y todos salieron corriendo despavoridos. Entonces él salió también corriendo detrás de ellos desnudo y dice que literalmente tacleó a uno de ellos, lo volteó, se le puso encima y le dijo: Cristo te ama. Y dice este predicador: esa fue la primera persona que gané para Cristo. ¿Quién no va a recibir a Cristo con un muerto que se levanta, verdad? Entonces dice que a partir de allí se dedicó a visitar a los vecinos, porque ni siquiera sabía el nombre del vecino de al lado, ni a la izquierda, ni al del frente. No sabía los nombres de los vecinos que vivían en su propia cuadra, porque estaba tan ocupado en su organización, en su iglesia, que no tenía tiempo de visitar a los perdidos en su propia manzana donde vivía. Él contó que a través de los años ha estado registrando y anotando a todos los que les habla de Jesús y tiene un preciso registro de todos los que les ha compartido el Evangelio. ¿Tú lo tienes? ¿Sabes a cuántos has evangelizado? ¿Has visitado a todos los que viven en tu vecindario para hablarles de Jesús? ¿Ya le hablaste a todos y cada uno de tus familiares para decirle: oye, te quiero contar algo que me ha pasado? Noveno factor. El tiempo de Dios en la historia gira alrededor nuestro para completar nuestra misión. De nuestra diligencia o negligencia depende el acercamiento o alejamiento del fin del mundo. En Mateo 24:14, Jesús profetiza: se predicarán las buenas nuevas del reino de Dios en todo el mundo a cada nación. Entonces vendrá el fin. Es hasta que se anuncie el evangelio del reino a todas las naciones que vendrá Jesús. En Hechos 1, del 6 al 8, dice que le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? Él dijo: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 1, del 9 al 11, dice que habiendo dicho esto Jesús, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. A medida que cumplamos con esta misión que Jesús nos ha encomendado, entonces estaremos marcando nosotros el fin del mundo. Lo que hacemos, lo que nos ha tocado, es tan importante que, mire, si usted no cumple su misión allí, digamos, en la cuadra donde vive, ¿cuántas casas hay en la cuadra donde usted vive? ¿Unas 10 casas? Allí en esa cuadra, en el lugar donde vive, allí está lo último de la tierra. Si no has evangelizado esas 10 casas que están en tu entorno donde vives, ¿por qué? Por eso, Dios ha asignado que tú estés allí para que seas su testigo. Entonces el mundo no está evangelizado aún. Repito, nadie más, excepto tú, puedes llegar con el evangelio a las personas que te rodean, en el lugar donde vives. Si tú no lo haces, nadie más lo hará. Si todo el mundo es evangelizado, pero las 10 casas de tu entorno no lo son, la misión de Jesús no se ha completado. Así de importante y trascendental es la misión que cada uno tenemos. Dese cuenta, de mi fidelidad depende que todos puedan ser alcanzados. Dios permita que tengamos esa mentalidad bíblica, esa visión mundial, de que con cada persona que le hablamos de Cristo, estamos contribuyendo para el evangelismo mundial.
Sin embargo, si no tenemos esa actitud, nos puede pasar como pasó en el reino de Vitivinilandia. Había un reino que se dedicaba a la producción de vinos para todos los países. En este reino de Vitivinilandia, en una ocasión el rey dijo: les voy a quitar los impuestos a todos, no habrá más impuestos para nadie. El imperio crecía, todos los habitantes tenían, aunque sea un pequeño pedazo de tierra, y todos tenían un viñedo. Todos conocían el país de Vitivinilandia, el país donde todos se dedicaban a producir vino, pues ellos tenían el viñedo allí, tomaban las uvas y hacían todo el proceso. Guardaban esas barricas y comerciaban con todas las demás naciones vendiéndoles vino. Entonces el rey decretó: ahora, cada uno me va a traer 1 litro de vino. Yo voy a hacer una barrica gigante, donde todos, el día que ya esté listo para la venta, todos van a ir allí y van a subir unas escaleras que van a estar alrededor de este gigante contenedor y van a echar su litro de vino. Hemos hecho el cálculo y son miles de litros. El reino va a vender ese vino y de aquí vamos a pagar los gastos y los costos del palacio y del gasto público. Y todos quedaron muy felices de oír esa noticia. Entonces llegó el día. Todos los habitantes vinieron con su litro de vino y lo echaron en la barrica gigante, y cada uno hacía fila para echar su litro de vino. Entonces dijo el rey: vamos ahora a probar ese vino, que va a ser único en el mundo, porque va a ser una mezcla de todos los vinos producidos en el país, y lo vamos a vender un poco más caro, y va a ser mucho más codiciado, porque es un vino especial. Y entonces lo probó uno de sus cortesanos, el catador, y se sorprendieron sobremanera, porque lo que probó fue agua. Entonces mandaron llamar a otro de los príncipes que estaba cerca del rey, y fue, y lo probó, y sacó otra copa, y era pura agua. El mismo rey tomó un vaso, y sacó, y lo probó, y era solamente agua. Y el rey dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Es un milagro? ¿O qué pasó? Jesús convirtió el vino en agua. ¿Qué pasó? Entonces el rey nombró una comisión para investigar qué es lo que había pasado, qué milagro había sucedido o qué químico habían echado en esa barrica gigante. ¿Qué sucedió? Se pusieron entonces a hacer las investigaciones y descubrieron qué es lo que pasó. Cada habitante del país cayó en la avaricia y cada uno dijo: todos van a llevar 1 litro de vino. Si yo llevo 1 litro de agua y lo echo, nadie se va a dar cuenta. Es 1 litro de agua en miles de litros de vino. Pero, ¿cuál fue el verdadero problema? Que todos tuvieron la misma mentalidad y actitud y llevaron 1 litro de agua en vez de vino. Y el resultado fue pura agua. En la iglesia pasa así. Muchos dicen: somos muchos cristianos. Hay muchos líderes. Que prediquen otros. Si yo no predico, no pasa nada. Al fin que yo solo soy uno entre muchos. Pero, ¿saben? La responsabilidad es de cada uno. Y si tú y yo dejamos de cumplir nuestra responsabilidad, vamos a estar siendo un obstáculo para que llegue el fin del mundo, para que vuelva Jesús, para que el plan de Dios se cumpla sobre la tierra, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, que puede ser el lugar donde vivo o el lugar donde trabajo, las personas con las que me relaciono. Y por último, 10º factor: yo me alegraré cuando vea a las personas en el cielo. En Lucas 15:7 dice: les digo que hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador cambia su corazón. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo único que sacude y mueve el cielo es cuando un pecador se arrepiente, nada más. Ni sanidades, ni señales, ni prodigios, que tanto nos llaman la atención, pero para Dios eso es lo más normal. Pero cuando un pecador se arrepiente, eso sacude los cimientos del cielo. Tú y yo participamos del gozo de Dios cuando ganamos una persona para Cristo. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a aquellos que han sido salvados por nuestro testimonio. Sabiendo esto, ¿cuál debe de ser mi respuesta? ¿Cuál debe de ser tu respuesta? La respuesta de Pablo fue esta, en Hechos 20:24. Quiero cumplir con la misión que recibí del Señor Jesús, la misión para dar testimonio de las buenas nuevas. Escribe tu propia respuesta ahora, que ya lo sabes. Escribe algo como esto: en el nombre de Jesús,
En sus fuerzas y en su poder, cumpliré la misión que me ha encomendado todos los días de mi vida, por el resto de mi existencia, en el poder del Espíritu Santo. Escribe tu misión, comprométete con Dios por escrito. Haz un pacto escrito con Dios.